Voy a hablarles un poco sobre un tema que en lo particular me interesa mucho, el movimiento zapatista, sus orígenes. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se funda en noviembre de 1983 con no más de 3, 4 integrantes que venían de las Fuerzas de Liberación Nacional. Ellos traían una ideología muy definida que era el marxismo-maoísmo. Venían dispuestos a hacer un trabajo de militancia política en la zona de los Altos de Chiapas. Sin embargo, al empezar a trabajar con esas comunidades, se dan cuenta de que no pueden llegar a imponer de manera arbitraria un esquema tan rígido. Y entonces, en esta interacción, en este intercambio de ideas entre sus ideas y las ideas de la comunidad, nace lo que ellos llaman el mandar obedeciendo, que es que quienes dirijan a un grupo, a una comunidad, tienen que hacerlo a través de los designios y de las necesidades de esta comunidad y no a través de deseos personales o de lo que se crea que es mejor, sino lo que la comunidad crea que es lo mejor. En este trabajo también ellos empiezan a hacer despertar a las comunidades, a hacer despertar esta conciencia del estado en el que vivían, que era un estado de opresión, de casi esclavitud, parecido al porfiriato, en el que no había cambiado casi nada desde hacía 100, 200 años, donde aún se quemaba a la gente viva, donde aún se seguía pagando con alcohol. Y los convencen no solo de cambiar su forma de vida, sino de cambiar la vida del país, que también estaba oprimido desde su perspectiva. De tal forma que el 1 de enero de 1994, estos indígenas bajan de las montañas y toman San Cristóbal, toman Ocosingo, toman Las Margaritas, toman las principales cabeceras municipales del estado de Chiapas y declaran la guerra al gobierno mexicano. El gobierno mexicano responde como haya respondido antes, por ejemplo, al movimiento del 68, con fuerza. Y sucede algo muy interesante. Aparece un personaje, el subcomandante Marcos, que es objeto de estudio muy interesante en realidad. Imagínense un tipo con capucha, que como decía Octavio Paz, nos recuerda a un superhéroe como el llanero solitario o el zorro, con boina que nos recuerda a Mao Zedong o al Che Guevara, con carrilleras que nos recuerda a Pancho Villa o a Emiliano Zapata, que hace resurgir a la izquierda, porque en aquel entonces la izquierda parecía haber perdido la batalla. La Unión Soviética había desaparecido, los países socialistas se habían derrumbado, no había ya como una esperanza, y los indígenas hacen resurgir esa esperanza. Para el gobierno no fue tan fácil aniquilar al ejército zapatista, porque aunque en términos militares podían derrotarlo fácilmente, ya en términos mediáticos no era tan fácil. El submarcos aparecía de pronto en los televisores de Sydney, aparecía en la portada de los periódicos de New York. Entonces por eso el gobierno no fue tan fácil desaparecerlos, porque el ejército zapatista supo mediatizarse a sí mismo. Aparte, insisto, la personalidad de su comandante Marcos, este sentido del humor negro, muy identificado por ejemplo con Rius. El movimiento zapatista evoluciona de un grupo político militar a un movimiento social muy extenso, que tenía exigencias desde tipo obreras, campesinas, indígenas, pasando por cuestiones del medio ambiente hasta cuestiones del feminismo, de la comunidad lésbico-gay. Por eso es que su simpatía alcanzó un radio muy amplio. De ahí, del 94, tan solo fueron 14 días de guerra frontal, ¿no?
De ahí ya entró una especie de guerra de baja intensidad o de contrainsurgencia, como ellos mismos le llaman, en la que más que una guerra, es un acoso a las comunidades que se dicen zapatistas, que asumen identificarse como zapatistas. Posteriormente no abandonan las armas, pero dejan de usar las armas y se abren al diálogo. Empieza lo que se conoce como los tratados de San Andrés, donde ellos dicen vamos a luchar por la cuestión política. Se funda el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que pretende llevar las demandas que antes tenían a través de las armas, pero ya a un plano político a través del diálogo. Sin embargo, también eso fracasa. Ellos dicen, pretendíamos que este fuera un acuerdo bilateral en el que tanto nosotros hiciéramos nuestra parte como el Estado mexicano también respondiera a la suya. Sin embargo, vemos que el gobierno no lo ha hecho y nosotros nos decidimos a hacer nuestra parte y empezamos a crear nuestras propias formas de gobierno. Empiezan a crear sus propias formas alternativas de autonomía y crean en 2003 las juntas de buen gobierno a través de los caracoles zapatistas, que son unidades geográficas donde se aglutinan varias comunidades y crean sus propias juntas de gobierno, donde ellos ven sus necesidades, lo que hace falta, el sistema de salud, sistema de educación. Se dice que a partir de entonces el movimiento zapatista se ha visto reducido. Desde mi punto de vista he tenido la oportunidad de estar en las comunidades zapatistas y más bien es que el ejército zapatista empezó a verse más adentro, más hacia sí mismo. No es que abandonara la cuestión general de las demandas a nivel nacional e internacional, pero que también empezaron a construir las bases de una autonomía. O sea, ellos tienen su propio modo de vida, su propia forma de pensamiento y respetan las demás formas de pensamiento. Ellos dicen, nosotros estamos de acuerdo con la lucha de los anarquistas, con la lucha de los comunistas, con la lucha de los feministas, pero nosotros también tenemos nuestra lucha y estamos empezando a construirla. Les invitamos a que ustedes también construyan la suya propia. Si leemos y analizamos el discurso de la primera declaración de la Selva Lacandona con el de la sexta declaración de la Selva Lacandona, hay un cambio no radical, pero podemos decir sí muy significativo. Primero, desde en la primera declaración que planteamos la toma de las armas para cambiar este gobierno, a la sexta declaración que dice empiecen a construir autonomía. Bueno, eso sería a grandes rasgos el movimiento zapatista. Es mucho más amplio, falta tocar por ejemplo de que se define como la primera guerrilla moderna, o inclusive sociólogos que dicen esto ya es una guerrilla, esto más bien es una antiguerrilla, pero es un tema muy extenso. Yo me reduzco a esto por el tiempo en el que tengo que entregarlo. Espero que esto sirva como una pauta para una discusión, para un diálogo, para un intercambio de ideas, que es al fin y al cabo lo que se pretende, ¿no? Pues eso sería todo. Si gustan agregar comentarios o